Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María. Hacia el año 1233, 7 comerciantes florentinos se retiraron al tranquilo monte Cenario para llevar una vida fraternal de pobreza y penitencia, contemplando la pasión del Señor bajo la protección de la Virgen María. El día 15 de agosto del año 1233, la Virgen se les apareció y les pidió que renunciaran al mundo y se dedicaran exclusivamente a Dios. La gente los llamó siervos de María o servitas. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Esta es la última semana antes de iniciar este miércoles santo, la semana justamente que le vamos a dedicar y todo el tiempo que le llamamos cuaresmal. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta de Santiago. Queridos hermanos,
Feliz el hombre que soporta la prueba, porque detrás de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y éste, una vez cometido, engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre, de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien lo instruyes con tu ley, para darle un descanso después de la adversidad. Feliz el que es educado por ti, Señor. Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales, y los rectos de corazón la seguirán. Feliz el que es educado por ti, Señor. Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría. Feliz el que es educado por ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden y entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante este evangelio. Todavía no comprenden. Hamba el añande la yei kwan, hamba eko abel añande. Ñamoinga beñana betu ubeña mindu ulei kato hangwaisha la yei kwan, ba ebala e se añande. Todavía no comprenden. ¿Qué es lo que tenemos que comprender, queridos amigos? Aunque ustedes no lo crean, ya la gente lleva. Jesús les pregunta aquí: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan?
Parece como que lleva, no tienen pan. Porque los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Queridos amigos, este evangelio es muy subliminal, ya es. ¿Y a qué se refiere? Se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan. Y después, al final, justamente, Jesús les va a hacer estas preguntas cuando se da cuenta que ellos están discutiendo por la cuestión del pan. Yahuerunda, Yahuerui, Yauta, que esto, que aquello, ¿dónde está el pan? O sea, todo gira en torno, entonces, queridos amigos, a este tema del pan. Que después nosotros, sobre todo en el capítulo 6 de San Juan, principalmente, aquí estamos en el primer evangelio, en el año 60. El evangelio de San Juan se va a escribir en el año 100, 40 años diré, pero justamente reflexionando y profundizando mucho más este tema de la cuestión del pan. Entonces, cuando hablamos del pan, queridos amigos, estamos hablando del pan de vida. ¿Quién es el pan verdadero? ¿Quién es el pan de vida? Y entonces, los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Nos olvidamos, queridos amigos, de tenerlo a Cristo en nuestra vida. Nos olvidamos, queridos amigos, de tener al Señor en nuestra barca. Nos olvidamos, queridos amigos, de tenerle a Dios en nuestro gobierno, El gobierno al sentarse para deliberar los problemas de la comunidad, de la iglesia, no sé si ellos al rezarse, lo primero que hace el presidente o sus ministros, lo que sea, hace, aunque sea en nombre del Padre, el Hijo. Vamos a tratar sobre este tema tan importante en nuestro país, la pobreza en nuestro país. Vamos a tratar de este problema tan importante aquí en nuestro país, la educación. Vamos a tratar este problema aquí está nuestro ministro, sobre muchos que no tienen casa. Vamos a tratar aquí este problema tan crucial, el problema de la justicia en nuestro país. En nombre del Padre, el Hijo, Yandeyara. ¿Será que hacen eso? Nunca anda a participar. Anda ella, ¿verdad? Entonces por eso me callo. Pero queridos amigos, justamente aquí la palabra de Dios nos está diciendo, los discípulos se habían olvidado de llevar el pan. Entonces el pan quiere decir, nos hemos olvidado de Cristo, nos hemos olvidado de Dios antes de tomar determinaciones importantes. Porque nosotros normalmente, ¿verdad? Incluso extendemos la mano sobre la Biblia y estamos jurando ante Dios que Dios y la patria me lo demanden, ¿verdad? O para que donde el gobierno acuerdo mía va viendo hoy o presentar la situación. Esta demanda de parte de Dios en primer lugar. Entonces por eso, queridos amigos, no podemos olvidar de llevar el pan. Y después dice, no tenían más que un pan en la barca. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, que no tenían más que un pan en la barca? Se habían olvidado, pero sin embargo, había un solo pan. ¿Quién es el pan que está en la barca? Jesús. Sin embargo, Jesús está aquí con nosotros caminando. Ya lleva, ya el 25 de diciembre. Ya bueno, Zapucaya lleva peñante yara ya peñante yara yumina de Guataorendia lleva. Allá en Dukuri Jaúa lleva oñemoñan de Abutebeka Tujanguaisha la Guata durante todo este año 2026. Entonces, tenemos que hacer ese memorial, es decir, yandeco yaweru ana hañamo presente ana, peñande yara uma becueñan en día o guatajina ñan en día, entonces le tenemos que hacer presente. Ñande mandu ana peñande yarare, pero no para pedir milagrerismos. La ñandeña ñembo eno yeya pono pe cursu ñande non debe pe ñanderoa, ñande yara un bojasa. Ñanderoare nondepe, nuestra identidad que queda bendecida. O sea, que dice la tobasa. Quiere decir que nuestra identidad, porque el rostro, nuestra cara es lo que nos identifica. Y entonces, queridos amigos, ñanderoasa, ñandeyara, la señal de la cruz.
ñambojasape, ñanderovare, nondepe, porque nuestra identidad es reconocer y entender que Dios está aquí en medio de nosotros. O uma vekue ñande nondebe, o uma vekue ñande abydebe, o uma vekue honasema vekue belembe lleva. Aguanga, o guatajoca cuana jinegüe. Ya hemos celebrado varias cosas, entre ellos el Día de la Familia. Y el Día de la Familia, queridos amigos, significó para nosotros justamente nuestro compromiso de hacer crecer a este niño que nació en Belén y que está en medio de nosotros. Upea yo que aquí está el verdadero pan, ¿verdad? Ape, eres novia, lleva y de ustedes no recuerdan, digo. Cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas. 12 canastas, muy bien. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas de trozos de panes recogieron? 7. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Que en la medida en que ñande mandú, ñande yara o jaina, ñande abetebe lleva, ñande ubebe y catula ya yesa qua, ñande yara mantela, entre comillas, ñande mongaruta ajina, porque es la fuerza de Dios que viene a nosotros y nosotros actuamos en consecuencia de lo que el Señor nos pide. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los padres de familias, para que sigan acompañando y educando a sus hijos en la fe y en la doctrina cristiana. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los más necesitados, especialmente por los enfermos, para que abrazando con fe la cruz de Cristo, sean colmados de esperanza y guiados por la mano del Padre. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique y nos renueve,
y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo aquí
en mí, en silencio me habla de ti, tu amor que va más allá de toda razón. Todo lo haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo aquí estoy, tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual, porque mi amor te transformará. Tu paz, tu voz que cala mi corazón. Oración final. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. Bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre
será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque